No hay nadie más bello que tú, no hay nadie más grande que tú, santo inigualable, y es que no hay nadie más grande como tú. Déjame que quiero servirte, déjame que hoy quiero adorarte, déjame que hoy quiero cantarte, que hoy necesito que mi vida la vea. Tú eres fiel, eres incomparable, no hay nada a ti que a ti se te iguale. La perla de gran precio eres tú, eres inigualable, la rosa del Sarón, el lirio de la valle. Tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de ser honrado, un nombre grande, Emmanuel, Jesús, nombre sobre todo nombre. Tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de ser honrado, un nombre grande, Emmanuel, Jesús, nombre sobre todo nombre. Siendo Dios te hiciste siervo, siendo rey lavaste los pies a Pedro, clavado en una cruz llevando el madero, por amor eterno. Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque un día más, un miércoles más podemos estar aquí y tenemos que decir que este es el último de esta temporada, así que no volveremos hasta septiembre y vamos a disfrutar en esta noche. Como siempre digo, aquí estamos porque vosotros podéis preguntar y nosotros podemos contestar. Sin vuestras preguntas no habría coloquio, no habría respuestas, así que os insto en el nombre del Señor a que hagáis vuestras preguntas para que así los hermanos puedan contestarlas. Vamos a presentarlo todos en las manos del Señor y enseguida comenzamos. Eterno Dios y Padre Celestial, agradecerte este tiempo que tú nos regalas, Señor mío. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Rogarte, mi buen Dios, que sea tu Santo Espíritu quien gobierne cada cosa que se diga, cada palabra, Señor, cada respuesta, Dios mío, que ayudas a mis hermanos, Señor. Que sea, Padre, Señor, tu mano santa y quien indique, guíe, para que sea una noche de bendición para nosotros y para los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Jeromico, pasa a los hermanos.
Dios os bendiga mucho. Bueno, de momento tenemos al hermano Luis aquí con nosotros. Debería estar también nuestro hermano Josué y nuestro hermano Joaquín. Lo mismo entraron un poco más adelante. Seguramente habrán tenido algún inconveniente y no han podido entrar de momento. Pero bueno, aquí los esperamos. Y si no, pues aquí está nuestro hermano Luis y un servidor para poder contestar. Así que, Jeromico, si hay preguntas, adelante. Vale, comentarle que llamaba a Josué de Belén, que está pastoreando y que estaba con los hermanos, que se conectará en cuanto le sea posible. De acuerdo. Y de momento están saludando los hermanos. Uh-huh. Y no ha entrado ninguna pregunta. Pero estoy buscando el texto que dice que él vino a deshacer las obras del maligno. Uh-huh. Y me gustaría, pues, en lo que van entrando las preguntas, que desarrollen un poco qué significa que vino a deshacer las obras del maligno. Bueno, pues todo comienza, puede decir nuestro hermano Luis, nos va a decir algo, pero tenemos que decir que todo comienza, las obras del maligno comienzan desde, por decirlo así, un salto a querer tomar el poder en el cielo, querer ser como Dios, luego a un robo, quitándole al hombre su posición como virrey de la tierra y intentando después, que ha sido lanzado del lugar donde pertenecía y de estar con Dios, por decirlo así, ser de un ángel o un querubín protector, pues a querer llevarse todo lo que Dios ha creado con él. Es decir, él sabe su fin y él quería que toda persona, así como estaba, toda persona estaba destituida de la gloria de Dios. ¿Dónde iba? Pues al caos, al infierno, al lugar de tormento. Eso es lo que quiere. Entonces, las obras del maligno son muchas y nuestro hermano nos va a decir, pues un montón, seguro. Adelante, Luis. Pues sí, la verdad es que siempre el odio que tiene Dios, el odio que tiene Satanás. A ver, Satanás no es un nombre propio del enemigo, es una acción maléfica. Al Satanás se llama adversario, igual que un diablo es calumniador, hermano. Son acciones maléficas de él, porque él es padre de mentira. Aleluya. Es padre de mentira. Y las obras de él son malas. Primeramente, odia la obra de Dios. Segundo, odia la imagen reflejada de Cristo por nosotros, porque Cristo no tomó forma de ángel, sino de hombre. Aleluya. Y los odia la imagen que nosotros tenemos, que es la imagen y semejanza de Dios. Odia, hermano, porque el propósito de Dios se ha cumplido en nosotros y de alguna manera, hermano, el nombre de Dios ha sido glorificado. También, hermano, podemos decir, y voy a decirlo hoy, ya que viene aquí al caso, es que Satanás o el enemigo, los demonios, cuando Cristo iba a ser crucificado, ellos no sabían el poder que estaba en la cruz. Pues dice la Biblia en Corintios que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo. El príncipe de este siglo, sabéis que es el enemigo, Satanás, como también los fariseos y los escribas de aquel entonces. Ellos, hermanos, supieron leer la Biblia, pero no interpretarla. Y nos dice la Biblia que si los príncipes de este siglo hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Por tanto, habían talado todos los árboles de Jerusalén. Satanás, hermano, era ignorante que aquel sacrificio iba a ser, hermano, el golpe mortal de su juicio. Y ustedes saben que hay 6 juicios que tienen, el primero desde el cielo, segundo en el huerto del Edén, tercero en el Calvario,
cuarto en mitad de la gran tribulación, quinto atado por 1000 años, sexto tirado al infierno, al lago de fuego, donde está el falso profeta y el anticristo. Pero él vino a deshacer las obras de las tinieblas, hermano, cuando vino y se hizo hombre y adquirió esa humanidad, hermano, asumió esa humanidad. Aleluya, iba a vencerlo con la propia humanidad. Y nos dice la Biblia claramente, hermanos, aleluya, que él vino, hermano, y cogió el acta de los decretos. El acta de los decretos, hermano, era como un justificante de todos los pecados que tenías tú. Aleluya. Y lo que Cristo clavó en la cruz no fue otra cosa sino tu propio pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que en vosotros sea hecho justicia de Dios en él. Por tanto, tu pecado, que era el arma mortal que tenía Satanás para llevar a servidumbre y a enyugar al hombre hacia al poder del miedo de la muerte, hermano, y los tenía sometidos, hermano, ante el poder de la muerte, hermano, y el miedo y el temor a la muerte, lo que Cristo hizo es quitar el pecado, aleluya, de todos nosotros como el sustituto de toda la humanidad, hermano, y teniendo la arma este Satanás, hermano, que nos llevaba a servidumbre, si Cristo quita nuestro pecado y ya no estamos bajo la servidumbre de Satanás ni bajo el temor, sino que hemos sido libertados del pecado y hemos sido ser siervos de la justicia, por tanto, quitando el acta de los decretos, que nos era contrario, lo clavó en la cruz, y despojando, ahí está, ¿de qué los despojó? De esta autoridad, despojando a todo principado y potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Si que Cristo quita el pecado, Satanás ya no puede hacer nada. Porque mientras que el primer Adán, hermano, por medio del pecado de la desobediencia, entró, hermano, toda la naturaleza pecaminosa que en todos nosotros hay. Porque el hombre no es pecador porque peca, es pecador porque tiene una naturaleza pecaminosa. Pero gracias a Dios que a través del postrer Adán, de la cabeza federal de la nueva creación, hemos sido libertados, hermano, y Cristo ha deshecho todo poder de las tinieblas para que vivamos en la santidad de Dios. Por tanto, para Satanás es una vergüenza, pichón. Es una vergüenza, porque bueno, luchar contra Cristo para él fue un privilegio, pero que luche contra nosotros, que antes nos llevaba en servidumbre y enyugados al pecado, y ahora le estemos dando, pues esto para él es una vergüenza. Y yo digo que rabie, que sufra, pero que lo que quería hacer él, lo que quería él tener, nosotros lo vamos a tener. Satanás quería un trono, ¿verdad, hermano Pichón? Y quería Amén. ser semejante al Altísimo. Pero a Dios no se le viene con soberbia. Sin embargo, ahora Dios, a todos nosotros, hay una promesa de Dios, hermano, que nos dice: al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, que era el trono que quería Lucifer. Aleluya, y quería ser semejante al Altísimo. Pero qué bueno. Dice la Biblia que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya en su resurrección. Seremos semejantes a Cristo, que es lo que quería Lucifer. Y yo digo que se fastidie, porque cuando venga el demonio Satanás a decirte tu pasado, recuérdale su futuro. Aleluya, su futuro es el infierno y nosotros vamos a adquirir el cielo para gloria de su nombre. Y estaríamos pues mucho tiempo, hermano, hablando cómo Dios ha deshecho todo el poder de las tinieblas para que en ti, hermano, usted tenga poder, grandeza, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Es verdad que un demonio puede por el mundo entero, pero el cristiano más débil de aquí puede por todo un infierno entero. Aleluya. Que Dios le bendiga muchísimo. Adelante. Amén. Como hemos oído, hay muchas obras del maligno y el Señor ha venido a deshacerlas. ¿Por qué? Porque la autoridad, como decía nuestro hermano Luis, que tenía Satanás, porque es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Pero tenemos que decir que aunque Él sea el príncipe de la potestad del aire y el Dios de este siglo, nuestro Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el protoevangelio de 3:15 fue cumplido en el Calvario, pisándole la cabeza. Entonces esa autoridad que tenía ha sido quitada. Por tanto, el hombre estaba encaminado, como hemos dicho antes, al infierno, pero ha habido un cambio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí ha deshecho completamente la obra del maligno, dando un camino. ¿Y qué mejor camino que él mismo?
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, ¿cómo ha deshecho? Otorgándonos un camino, otorgándonos una verdad y otorgándonos la vida. El enemigo era todo lo contrario. Cerró el camino, es padre de mentira y lo que nos daba era muerte. Todo lo contrario. Por tanto, ha deshecho las obras del maligno. No sé si hay alguna pregunta. Adelante, adelante, Luis. Mira que texto, el texto este. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Habrá alguien que te pise la cabeza y tú le morderás en el calcañar. El calcañar ya tú lo sabes tú que es el talón, ¿verdad? Por tanto, le era permitido al príncipe de este siglo morder, herir el talón de Cristo. Ustedes saben que la parte más baja de un hombre es su talón, porque con ello pisas, ¿verdad? Por tanto, Satanás le era permitido morder el talón de Cristo. La parte más baja de Cristo era su humanidad, lo demás era todo más alto. Pero bendita humanidad del talón de Cristo que pisó la cabeza a Satanás. Aleluya. Y condenó el pecado en su propia carne. Y mira qué cosa más bonita. Me vienen apagadas. Dice la Biblia claramente que cuando el Señor arrebata a su iglesia, ¿dónde te crees que la arrebata, pichón? En el aire. ¿Dónde operan los demonios? En la potestad del aire. Pues Dios la exhibe a su iglesia en el arrebatamiento delante de sus propias narices, aleluya, avergonzándoles que hay una iglesia que ha amado a Dios y que ha deshecho las obras de las tinieblas y se la lleva al cielo, y ellos teniendo todo, malgastaron y se quitaron de ese lugar tan hermoso como era el cielo. Delante de sus narices Dios arrebatará a su iglesia y quedarán avergonzados. Gloria a Dios, hermano. Tendríamos que estar toda la noche así, pichón, para hablar de tantas grandezas que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho a favor nuestro. Por tanto, si te pierdes es porque quieres, no porque tengas los medios para que alcances la salvación. Adelante. Amén. Bien, no sé si el hermano Jerómico le ha entrado alguna pregunta. Sí, gracias a Dios hay 7, maravillosa contestación a la pregunta que yo le he hecho. Y vamos a hacer lo siguiente. Esta pregunta acaba de entrar, va un poco con el tema, pero la hermana no lo sabe, pero la pregunta está mal hecha, ¿vale? Y van a entender por qué digo que está mal hecha. Dice nuestra hermana Gloria Elcimena Rodríguez, dice, mi duda es si Dios Padre lo sabe todo antes de que suceda. ¿Cómo es que hizo a Lucifer sabiendo lo que iba a hacer? Repito, si su duda es si Dios Padre lo sabe todo, antes de que suceda, ¿cómo es que hizo a Lucifer sabiendo lo que iba a hacer? Por eso digo que la pregunta ya está equivocada y necesita que se lo expliquen. Así que adelante, Dios les bendiga. Adelante, pues dejamos a nuestro hermano Luis. Luego tenemos que decir primeramente que Dios es un Dios de oportunidad y Dios es un Dios, pues, que es tardo para la ira y pronto en misericordia. Y tenemos que decir que la mente de Dios no es como nuestra mente. Que Él sepa algo no quiere decir que nosotros sabemos lo que Dios sabe. Dios sabe y tiene un plan maestro desde siempre. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que decir que Dios permita no quiere decir que Dios haga. Dios permite que esa creación angelical tuviese un libre albedrío como el hombre lo tiene. Y que hubiera una rebelión, en este caso, pues, encabezada por Lucifer, es porque dio libertad. ¿Y qué sucedió con ese momento con eso? Que aparecieron dos grupos, los ángeles buenos y los malos. Así como sucedió también con el hombre, que con ese libre albedrío cayó y dio lugar después a que ahora mismo haya almas que amen a Dios y otros que no. Pero el plan de Dios, como siempre digo, no es un plan B. Es decir, al Señor no le sorprendió. Y el mismo Señor dice, yo vi
cómo caía. Así que él mismo dice que veía cómo caía. Es decir, que no es que fue algo que le vino de sorpresa. Dios lo tiene todo atado y tiene algo magnífico para ti, maravilloso. Tiene algo increíble. Tan grande es que es cosa que ojo no vio ni ha subido a mente de hombre lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Por tanto, tenemos que estar tranquilos y descansando en Él, porque Dios lo sabe todo. Claro que lo sabe todo, pero Él ni se inmuta por cosas que a nosotros nos ponen nerviosos. Adelante, Luis. Primero tienes que saber que dice Dios Padre, no. Dios en su Trinidad lo sabía todo, ¿vale? No es el Dios Padre, es Dios Hijo, Dios Espíritu, no son tres dioses, es un Dios que se autorrevela en tres personas. Por tanto, Él tiene este poder, los tres tienen ese poder que es el poder de la omnisciencia y de la presciencia. La presciencia es conocimiento anticipado de todas las cosas. Por tanto, a Dios no se le sorprende nada. Aleluya. Ni tiene plan B. Él siempre tiene un plan A. Pero Dios no es como el hombre, como decía Shakespeare, ser o no ser. En Dios la palabra no ser no cabe. Y la palabra no cabe en Dios. Es sí, amén y adelante. Pero qué bueno, hermano. Dios tiene ese plan divino, aleluya, porque si Dios no permite, o sea, nosotros hacemos una cosa y si se hace mal te arrepientes, pero Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, Él nunca se arrepiente de las cosas porque Él ya sabe todo lo que va a pasar. Él ya sabe el principio y el fin de la película. Por tanto, Él ya está predestinado desde antes de todos los siglos ese cordero inmolado, aleluya, como dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Ya está preparando, hermano, el antídoto. Está preparando todo, hermano, aleluya, para que el hombre se salve. Porque Dios cuando crea, como ha dicho el hermano, con libre albedrío. Aleluya. Por tanto, si crearía, hermano, solo para un lugar, entonces ya el hombre o los seres no serían libres. Pero Dios crea con libre albedrío, por tanto no le sorprende nada. Y Él antes de pasar todas las cosas y todas las creaciones ya está preparando el antídoto porque quiere amar. Y escúchame bien, hermano, Dios no hizo la creación porque se sentía solo, sino por el puro afecto de su amor. Quiere darnos amor de Dios, hermano. Por tanto, aunque Él, hermano, en las tres personas de la Trinidad, el amor es infinito y eterno, toda la creación es por el puro afecto de su propio amor hacia las criaturas. Por tanto, tengo que decir que a Dios no le sorprendió nada, aleluya, que Él no tiene un plan B como nosotros podemos tenerlo, sino que Él tiene un plan A, hermano, y os lo digo desde aquí, lo digo al pichón y lo digo a todo el mundo. Se van a salvar más que los que se condenen, aunque no lo entendáis, porque Dios es Dios, se acabó. Cuando el hermano pichón va a trabajar a la obra, ¿para qué trabajas? ¿Para perder o para ganar? Dime, Para hermano ganar, pichón. para ganar, claro Dios que sí. cuando trabaja y cuando cree es para ganar. Y si alguno se pierde, nunca dirá que no tuvo oportunidad de salvación. Es la multiforme gracia de Dios. No creo en el universalismo, pero creo en el plan estratégico, maravilloso y sublime de la gracia de Dios, proyectada desde antes de la fundación del mundo, manifestada por Jesucristo en el amor de Dios que nos dio, hermano. Y te digo desde aquí, como digo siempre, deja que Dios sea Dios. Y como digo siempre también, dejemos que Dios sepa un poquito más que nosotros, que ya sola. Adelante. Nada, yo creo que la pregunta, la hermana misma ha dicho que lo entendía, que le valía la respuesta, así que adelante con otra pregunta. Esta siguiente nos la manda el tío Emilio, todos le conocemos, que es el Lázaro del siglo XXI, es, bueno, por el que se creó este canal, el sector de Girona. Y nos dice, ¿puede ser que el enemigo esté trabajando para Dios sin saberlo? Pues decir que en ocasiones, por supuesto, es como un perro rabioso que el dueño le da un poco de cadena
para que haga lo que él quiere en algunos momentos. Por decirlo así, tú imagínate que para yo dar temor vaya, ahora yo tengo un sobrino pequeño y no me hace caso y no dejo que le muerda, pero sí que le doy un poco de cadena para que se salga corriendo y se meta para casa, porque no me está haciendo caso. En ocasiones sí que es verdad que el diablo es el perro de Dios, por decirlo así, aunque suene mal, estamos hablando metafóricamente, por decirlo así. No tenemos que decir tampoco que Satanás trabaje para Dios, pero sí que tenemos que decir que por muy inteligente que se crea Satanás, está limitado en todo y nuestro Dios no tiene límite. Por tanto, incluso cuando el famoso anticristo aparece, que vemos que aparece el anticristo, digo algo, ¿cuánto aparece el anticristo? Cuando Cristo abre el sello. O sea, ¿quién le da lugar para que el anticristo aparezca? Dios. ¿Quién le da la cadena? Dios. ¿Quién hace que esos demonios que están atados en el abismo salgan en el juicio y la ira del Cordero? ¿Quién los desata? Dios. Por tanto, tenemos que decir que sí, Dios tiene el control de todo, por supuesto. Más grande y más poderoso que Dios no hay nadie. Por tanto, a lo mejor decir la palabra o la frase Satanás trabaja para Dios es un poco fuerte, pero sí que tiene, por decirlo así, algunas áreas en las cuales podemos decir, sin saberlo, sí. Sin saberlo, claro que lo hace. Porque Dios va por encima siempre. Adelante, Luis. Que sí. Yo le llamo, hay una predicación por ahí que le llaman el diablo de Dios. Qué palabra, qué expresiones. Y en cierta manera sí, porque las acechanzas del diablo, hermano, es como, ¿cómo sería yo? ¿Tú te acuerdas que hay unos dibujos animados que le llaman el cortecaminos? ¿Verdad? Cortecaminos y el otro, que siempre está poniendo bombas y siempre las bombas se explotan a sí mismo, ¿verdad? El coyote y el cortecaminos. Y siempre el coyote está poniendo bombas, pero sin embargo se explotan en sí mismo. Satanás, en ciertas maneras, a veces lo permite Dios utilizarlo, claro que sí, y trabaja para él en cierta manera, porque lo que Satanás no sabía es que crucificando a Cristo iba a ser su mayor derrota. Él pensaba, vete a saber lo que pensaba. Sin embargo, allá se explotó la bomba más grande. Aleluya, aleluya. Y también, hermano, en la esclavitud del pueblo de Israel, lo mismo. Y en muchos de los propósitos de Dios ha permitido, y Satanás se ha quedado siempre con 3 palmos de narices, porque Dios caza al sabio en su propia astucia y más a Lucifer. Por tanto, lo que Satanás pensaba que iba a ganar, ha perdido por completo. Por tanto, a veces Dios, hermano, lo utiliza para su gloria y para que su propósito se cumpla. Porque si Satanás, hermano, no hace todo esto, Cristo no es crucificado. Y si Cristo no es crucificado también por los hombres y por los demonios, como he dicho antes, que si los príncipes de este siglo hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Pero qué bueno, esa cruz que era la maldición hecha por el pueblo judío, maldito todo aquel que es colgado en un madero, esa maldición ha recibido la bendición todo aquel que cree. Por tanto, hermano, le explotó la bomba como el coyote y el cortecaminos. Eso sí, hermano. En cierta manera, Dios lo permite para que el nombre de Dios sea glorificado. Adelante. Por supuesto, hemos visto que sí. Y mirar, por ejemplo, podemos ver un ejemplo bíblico que está ahí. Imaginar quién entra en Judas para que traicione a Jesús
y se ha tomado para ser crucificado. Es decir, ¿quién dirige ese camino? El mismo Satanás, sin saberlo, entra y hace que entregue a Jesús. Vaya. Luego la multitud, eligiendo, en vez de en vez de elegir a Jesús, eligen a Barrabás, un malhechor malo, para darle libertad y desechan a Cristo. El diablo está actuando ahí de una manera terrible en el pueblo. Pero Dios lo permite. ¿Por qué? Porque el diablo ahí, sin saberlo, está haciendo lo que Dios quiere. Estaba sirviendo a Dios. Aleluya. Es lo que estaba diciendo, hermano. Está sirviendo a Dios. Por eso Jesús le dijo a Satanás, a tu Dios solo adorarás y a él solo servirás. Satanás tiene que adorar a Dios. Aleluya. Tenemos que decir que en cierta manera sí que es usado, pero no exime al que peca de su pecado, porque no podemos decir, claro, pues si Judas, Dios, usó de esa estrategia para sacar a un beneficio para la humanidad, Dios es como se suele decir, tiene un plan maestro, es Dios, y tenemos que estar tranquilos. Y lo vemos en las Escrituras. Adelante. Hay un texto que arroja bastante luz, que se encuentra en Lucas 22:31, cuando le dice, Simón, Simón, el diablo me ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, que le hace una petición a Dios. Muy bueno. Pero ella ya le profetice, pero una vez vuelto, amén, ya le confirma que tenía que encargarse de Dios el zarandeo, muy bien, permitió Dios el zarandeo para que se daría cuenta de su locura, de su... Siempre quería ser el primero. Y ahí Dios permitió todo eso, hermano. Pero lo importante es que Jesús suplicó para que en él no faltaría la fe. La fe es la que nos hace el fundamento de todo lo que tenemos, porque si nos falta la fe, nos falta todo, porque vivimos por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. Adelante. Nada, vamos a ir a otra pregunta y decir algo. El zarandeo sirve para algo, desde siempre. Para quitar la paja y quedarse con el trigo. Para eso es el zarandeo. Adelante con otra pregunta. Nuestro hermano Félix González Alcantarilla, que está siempre con nosotros, que Dios le bendiga, dice, a ver, no sé si pasa a ver esta pregunta porque nos podemos tirar hasta mañana. Dice, ¿por qué es tan importante la cristología, hermano Luis? Porque es el cordón umbilical del Evangelio. Es la grandeza de toda la Biblia. La Biblia no puede existir sin cristología, porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de creación y de redención. Cristo está en toda la Biblia como un cordón de oro, porque dice la Biblia que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cristo es el único camino de salvación. Aleluya. Cristo es la única esperanza. Es Cristo en todo, si es que no hay más. Aleluya. Por tanto, ¿qué podemos decir? Pues que me tiraría 2 o 3 días hablando por lo importante que es la cristología, hermano. Cristo es el Evangelio, Cristo es la gracia, Cristo es el plan de Dios en todas las áreas, Cristo es la redención eterna, Cristo es por lo que crea Dios, pues dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el prototocos de toda la creación. En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Cristo, para Él y por Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo mismo, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz, la columna vertebral del texto más maravilloso, que es el quinto evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Cristo, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre. Hay otro texto: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a mostrar. ¿Qué puedo decirles, hermano? Que en todos haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, y estando en condición de hombre se humilló hasta lo sumo, aleluya, por lo cual le dice, y le obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que ante el nombre de Jesucristo, esa persona divina humana, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Qué podemos decir, hermano? Oh, que dice la Biblia: por cuanto padeció, aprendió obediencia y fue perfeccionado o cualificado para ser el autor de la eterna salvación a todos los que le obedecen. Si no hay Cristo, no hay salvación, no hay esperanza, no hay vida eterna, hermano, no hay creación. Cristo es el todo en todos, hermano. Aleluya. Por tanto, Cristo no trabajó solo. La Trinidad trabaja siempre en unidad, pero siempre encauzado hacia la persona de Cristo. Pero los tres se están trabajando. En la encarnación del Verbo, hermano Pichón, fueron los tres, hermano. Aleluya. Pues dice la Biblia: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, primera persona. Aleluya. Y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá con su sombra, y lo santo que nacerá de ti, Jesucristo, será llamado Hijo de Dios. Dios mío de mi vida. Cuando Cristo predicaba, no predicaba él solo. Aleluya. Predicaba bajo la voluntad del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. En la muerte de Cristo no tan solo estuvo en la cruz Cristo solo, estuvieron los tres, aunque uno es el que murió. Aleluya. En la resurrección de Cristo, hermano, fueron los tres que trabajaron. Pues dice la Biblia: si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay otro texto que dice: fue el Espíritu Santo quien levantó a Cristo de entre los muertos, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos levantará vuestros cuerpos mortales. Pero hay otro texto que dice: destruid este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levanto. Y yo digo: cualquiera que me recibiera ahora, yo y mi Padre haremos morada en él. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, que morando en ti tienes la habitabilidad de Dios en el corazón. ¿Qué puedo decir? Y en la eternidad, pues ni te digo nada, porque vi el trono de Dios y del Cordero, y el río de agua limpísima, que era el Espíritu Santo, que llenaba todo el cielo de Dios. Quiero estar con Cristo, hermano Pichón, quiero estar con Cristo. Amén. Porque esa es mi esperanza, hermano. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Adelante. Es que me emociona, hermano. Queremos estar con Cristo y con Él vamos a estar. Él dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque las Escrituras, que son el mapa que nos lleva al cielo, es lo que produce fe. De Génesis a Malaquías nos habla del que tenía que venir. Amén. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Y después de Hechos, Apocalipsis nos habla del que vino y el que tiene que venir. Por tanto, la Biblia es cristocéntrica. Génesis Amén. comienza con un huerto precioso, con 4 ríos, y en medio de él un árbol, el árbol de la vida. En medio de las Escrituras aparecen 4 ríos, los 4 evangelios, y en medio de los evangelios aquel que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Amén. Por tanto, tan importante es que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Adelante con otra pregunta. Amén. Antonio C. nos dice en Mateo 7, 22, 23: nunca os conocí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca estuvieron convertidos? ¿Cómo pues podrían hacer milagros? Dios os bendiga. A esta pregunta, antes de que conteste nuestro hermano Luis, tengo que decir algo. Tira. Porque siempre se habla
de la postura, y que también, a ver, no quiero decir que no sea así, por supuesto, es muy buena esa respuesta y es la que normalmente se dice, y se dice usados, pero no aprobados. Pero eso me deja a mí un poco, por decirlo así, huérfano en cuanto a lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque dice que echaron demonios. Porque dice que hicieron milagros. Y te digo una cosa, el demonio no se echa por el demonio. Por tanto, que tuvieran autoridad para otras cosas, pero para echar demonios. Así que yo tengo otra, por decirlo así, otra reflexión. No la toméis si no os gusta, pero es simplemente una reflexión. Y tengo que decir que cuando dice, apartaos de mí, nunca os conocí, es tan sencillo como lo siguiente. Cuando yo vengo al Señor, mi vida pasada, mi pecado, es echado al fondo del mar y no hay memoria de ello. Por tanto, si yo ahora le digo al Señor, Señor, he sido muy malo, he pecado mucho, ¿sabes lo que me va a decir el Señor? Yo de eso no me acuerdo. ¿Por qué? Porque esos pecados han sido echados al fondo del mar y no hay memoria de ellos. Pero cuando alguien, nosotros que creemos en la pérdida de salvación, en la apostasía, tenemos que decir que cuando uno se va, también con la misma regla, Dios nos acuerda. En tu nombre hicimos, apartados de mí, nunca os conocí. Usando la misma regla que cuando venimos a Él, el pasado se olvida. Cuando nos vamos de Él, también se olvida. Y os digo que es simplemente una reflexión, y la otra es la que he dicho, usado pero no aprobado. Adelante, Luis. Pues las dos son válidas porque los unos pueden especular pensando que por ser usado yo alcanzo el cielo. Pero nunca os olvidéis de lo que os voy a decir. Un hombre puede estar lleno de dones pero sin gracia. Pero uno puede estar lleno de gracia y sin dones, no importa. Por gracia te salvas. Tus dones y tu ministerio no te salvan. Te salva su gracia. Por tanto, un hombre puede especular, puede hacer lo que quiera, hermano. Aleluya, como ha dicho la primera, hermano. Aleluya. Y eso no te da la garantía de que vas a ser salvo. Aleluya. Pero el otro también es lo que ha dicho el hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque si un día fuiste y luego no fuiste y seguiste así, pensaste que por haber echado fuera demonios ibas a ser salvo, no. Los dones no salvan. Salva a Cristo y salva su gracia. Por tanto, un hombre puede estar lleno de dones, pero sin gracia. O sea, lo que ha dicho el hermano es muy bueno, me gusta. Y también esto, los que especulan con el Evangelio, que ni tan siquiera y usan el nombre de Dios y piensan que por sus talentos, hermano, y por ser usado van a ser salvos, pero no. Dios mirará el corazón de ellos que están secos y que no tienen gracia. Adelante. Muy bien, pues la pregunta ha sido contestada y esas son dos reflexiones que hemos dado. Adelante con otra pregunta. Amén. Perdón, sobre este tema, son dos textos que se refieren a lo mismo, que están en Marcos 9:38 y en Lucas 9:49, que le dice Juan a Cristo, dice, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera los demonios en tu nombre y se lo hemos impedido porque no nos seguía. Ahí vemos que es un hombre que no seguía a Cristo, sin embargo echaba fuera demonios. Por supuesto, No, pero sin embargo, Cristo, ahí Cristo dijo, no se lo impidáis, porque Amén. el que contra mí no es, por mí es. Claro, por tanto, amén. podía ser como el endemoniado gadareno, que fue libertado y luego echaba fuera demonios. Está bien. Y ser un hijo de Dios. Amén. Que no tenemos, lo que eso nos está enseñando es que no tenemos la exclusividad del Evangelio. Aleluya, Amén. que todos pueden tener a Dios y pueden echar fuera demonios, ¿vale? A veces somos muy exclusivistas. Oh, yo soy
Si no pasa por el Pichón y el Luis, aquí nadie se salva. Pues no. El que no es contra Dios, por Dios es. Por tanto, no se lo impidáis, adelante, y que el nombre de Dios sea glorificado. Que sea condenado, que el nombre de Dios sea glorificado. Que unos predican Pichón por envidia, que sigan. Otros por vanagloria, que sigan. Dice, lo importante es que el nombre de Dios sea glorificado. Al final de cuentas, se verá lo que uno ha sembrado. Adelante. Digo yo, Amén. Pues nada. Sí, por supuesto. Por supuesto, tenemos que decir que el endemoniado gadareno, cuando el libertado quiere seguir a Jesús, y el Señor lo envía a Decápolis, a esas ciudades griegas, y allí es donde sucede que cuando llegan por allí y pasan, ven que un hombre está echando fuera demonios. Posiblemente, como decía, es el que fue endemoniado gadareno, ahora, con el poder de Dios enviado allí, estaba echando demonios. Y no era uno de los 12 ni uno de los 70 que había seguido a Jesús, sino simplemente alguien que había sido también tratado por el mismo Señor y que ahora estaba evangelizando y tratando. Por tanto, como hemos dicho antes, del decir echar fuera demonios, nadie puede echar, el mismo Jesús dice, nadie echa fuera al demonio por Belcebú. Y dice él, el que no es contra nosotros, con nosotros es. Por tanto, es algo que es importante. Ese texto nos da mucha claridad. Adelante con otra pregunta. Mari Line Hernández dice, buenas noches, Dios os bendiga y os guarde y que os guarde Dios. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que el diablo se presente delante de Dios en la historia de Job? Sencillamente porque Dios lo manda. Es que tenemos que decir que a veces nos creemos que es Satanás el que se presenta delante de él porque él quiere. No. Vemos que le exige y le dice, ¿de dónde viene? Es lo primero que le pregunta. Y él, como siempre, con las mentiras a medias, con los engaños, de rodear la tierra y andar por ella. Y ahora que le dice el Señor, le está diciendo en la cara, eres un embustero. ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Y dice, claro, lo tiene cercado. ¿Por qué sabe que estaba cercado? Porque intenta tocarlo y no puede. Porque intenta entrar en aquel lugar y no puede. Entonces venía de intentar tocar a Job. Pero ahora Dios le da libertad para que vea que sí es un hombre de Dios y que no es como él, que había más nobleza, más integridad en un simple mortal que en aquel que era un querubín protector y que tuvo tanta grandeza. Adelante, Luis. Pues sí, hablar de Job es hablar de una de las personas, no vamos a decir porque Dios no hace apuestas, pero puedo decir, hermano, en este día, y me atrevo a decir, que dice que en sus ángeles halló necedad. En Adán y Eva marchó a pedir y fue fruto de desobediencia. ¿Qué tendría Dios con Job que apostó para ganar? ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Quiere decir que la integridad de Job avergonzó a los propios demonios, aleluya, y fue más excelente que Adán y Eva, porque en mitad de todas las pruebas salió verdadero. Job es una exclusividad, hermano, es algo tremendo que tenemos que tener, hermano, en cuenta este hombre Job, porque no era el que hablaba bien Job de un hombre, sino era el propio Dios que decía, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, piadoso, apartado del mal? Dios mío de mi vida, si tenía cada cualidad. Y no lo dice nadie, lo dice Dios. Y si lo dice Dios, válgame Dios, ¿cómo es a este hombre? Aleluya. Y fue probado, permitió la prueba, porque la fe que no es probada no es digna de confianza. Y qué bueno, el postrer estado de Job fue el doble del que pudo tener antes. Por tanto, cuando Dios permite la prueba, es para bendecirnos. Aleluya. Porque os tengo que decir que lo que Satanás usa la tentación y la prueba para sacar lo peor de ti, Dios permite la prueba y la tentación para sacar lo mejor de ti. Y eso es lo que eres, hermano.
Aleluya. Tenemos tanto, hermano, con qué admirar a este hombre llamado Job. Uf, es tremendo, hermanos. Porque Satanás, siendo querubín, cayó. Adán y Eva, siendo un ser, hermano, que tenía una naturaleza buena, cayó. Por tanto, yo creo que Satanás estaba frotando las manos, ¿verdad? Dice, si todos los ángeles pudo engañar una tercera parte de la creación, si pudo coger a Adán y Eva y destruirlos de alguna manera, a este Job del primer arpazo lo machaco. Pero no, hermano, Dios mío de mi vida. ¿Cómo fue, hermano? Aleluya, ese trato de Dios con Job, hermano, y cómo Satanás quedó avergonzado. Yo digo que siga avergonzándose, porque todavía hay gente como Job aquí mismo escuchando en el nombre de Jesús. Adelante, hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, de decir también que en este caso, que Satanás no es tan inteligente como parece. ¿Por qué? Porque tuvo la osadía de creer que después de quitarle 10 hijos, es decir, de quitarle los 10 hijos y permanecer fiel, que por tocar su vida, tócalo a él y verás cómo te maldice en tu propia presencia. Pero si a un hombre le quita sus 10 hijos, ¿qué va a querer para él? Qué tontería, ¿verdad? Ahí tenemos que ver que esa creencia de que los ángeles tomaron mujeres y tuvieron hijos, ningún demonio tiene corazón de padre. Ese mismo, esa es la palabra. Satanás no entiende lo que es corazón de padre. Yo doy mi vida por mis hijos. A cualquier hora, ¿para qué quiero yo vivir? Y él pensaba, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Claro, porque eres un egoísta, pero el que tiene corazón de padre da todo lo que tiene. Por eso nosotros no nos parecemos a Satanás, nos parecemos a Dios, que da todo lo que tiene, aleluya, para sacarnos y ser sus propios hijos. Bendito sea tu nombre, qué bien. Adelante, adelante, que me emociono. Job incluso hace alusión a la necesidad de Cristo, a un mediador. En Job 9:33 está hablando con Dios y le dice, así de esta manera no se puede, pero si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos, un árbitro entre nosotros, uno que pusiera tu mano en mí y en mí y que fuera como tú y como yo, entonces sería de otra manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta pide, y el que quiera leerlo está en Job 9:33, hace alusión al mediador. Así que... El mediador, al árbitro. Muy bien. Amén. Muy bien. Vamos a otra pregunta. Amén. Con permiso, simplemente dar una pequeña nota que Dios me compartió. En el inicio de la conversación de Dios con Satanás, ya lo avergüenza directamente con un hombre. Le dice Jehová a Satanás, ¿y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Le dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le estaba desarmando a Satanás, le estaba diciendo todo de lo que tú careces. Amén. Todo lo que tú no tienes. No temía a Dios, no era temeroso de Dios, no se apartó del mal, se convirtió en el mal. O sea, solamente en el inicio de la conversación ya lo estaba avergonzando. Todo lo que tú no eres, lo es mi siervo Job. Y eso con una naturaleza pecaminosa, ¿eh? Y eso con una naturaleza pecaminosa. O sea, es que por eso he dicho que Job es un hombre admirable, hermano, y digno de imitación, de imitarlo. Adelante. Pues vamos con otra pregunta. Amén. David Jiménez. Dice, cuando se dice Jesucristo como sacerdote, viene por Melquisedec. ¿Hay algún lazo o algo relacionado a Cristo con Melquisedec? Sí lo hay, y mucho. Hombre, claro que lo hay, por supuesto que lo hay. Lo hay tanto que él no es del orden sacerdotal arónico. El orden de Melquisedec es el primer sumo sacerdote que aparece en las Escrituras. Y hablando de un orden anterior, y lo vemos en el Salmo, ¿verdad?
Hay un salmo que habla de ese sacerdote, Melquisedec, y luego tenemos Hebreos 10 que nos habla también de ese sacerdote, y varios lugares en las escrituras, en hebreo, nos habla del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué habla de ese orden? ¿A quién está hablando? A los hebreos. ¿Quién es el padre para ellos de los hebreos? Abraham. Ahora les está diciendo que hay alguien superior a Abraham, y era Melquisedec. Por tanto, siendo del orden de Melquisedec, que está hablando de alguien superior. No tenemos que decir jamás, porque ha habido personas que han querido decir que Melquisedec era Jesús, sino orden de Melquisedec. Por tanto, de ese orden. Pero no quiere decir que Jesús sea Melquisedec, ni mucho menos. Pero al decir sacerdote, rey de Salem y todo esto, ha habido algunas confusiones, pero nada. Sencillamente un orden anterior. Y porque dice sin días, sin padres, tal. ¿Por qué? Porque no hay genealogías ni hay tiempo. Por esa manera. Adelante, Luis. Sí, ese es mi tema preferido, Melquisedec. Melquisedec lo dice en el capítulo 7, dice, porque este Melquisedec, hablando de un hombre normal, que era el primero que se ve, que al mismo tiempo era el rey de Salem y al mismo tiempo era sacerdote. Nunca se había visto esto, ¿vale? Por tanto, el orden y la grandeza de este hombre era mucho más grande que el patriarca Abraham, de tal manera que cuando le da los diezmos, Abraham le está dando también los diezmos a Aarón, que está en los lomos de Abraham. Por tanto, el sacerdocio de Melquisedec es mucho más grande que el sacerdocio de Aarón, porque el sacerdocio de Aarón solo se limita al pueblo, mientras que el sacerdocio de Melquisedec es universal. Ahí está, hermano. Y cuando nos dice en nuestra Biblia, sin padre, sin madre, sin genealogías, que no tiene principio ni fin de días, en otra traducción dice, nada se sabe ni de su padre ni de su madre, ni dónde nació, ni dónde murió. Dice, y es hecho semejante, tipo, sombra, aleluya, semejante al Hijo de Dios, porque permanece sacerdote para siempre. Porque Cristo no se presentó en el lugar hecho de mano de hombre, si no hubiera sido un usurpador, sino en el propio cielo. Aleluya. Y el Padre, queriendo jurar por alguien más grande que él, dice, no encontrará a nadie. Por tanto, juró por sí mismo, diciendo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Era hecho por el propio Dios. Aleluya, pero es un sacerdocio para siempre, eterno. Aleluya. Por tanto, no digáis que es una teofanía, una cristofanía, eso es falsísimo. Era un hombre normal, pero es un tipo, alguien semejante a Cristo. Cristo es lo original, Cristo es lo auténtico. Por tanto, el tipo se cumple en el antitipo que es Cristo, porque es el prototipo, el original. La palabra prototipo significa original y el antitipo es el cumplimiento del tipo. Cristo es el antitipo y el prototipo. Por tanto, él es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, porque si la palabra de Dios es eterna, ¿qué no será su juramento? Ese era Melquisedec. Que Dios les bendiga. Amén. Adelante con otra pregunta. Amén. Nuestro hermano Miguel Jiménez nos pide por favor lo siguiente. Dice, por favor, subir el dicho que ha dicho el hermano Luis. La fe que no es probada no es digna de confianza. Que explique esto tan precioso. Claro, porque la fe que no se prueba no es digna de confianza. La fe tiene que ser probada. Siempre, hermano. La fe tiene que ser probada. Porque, mira, tengo que decir, hermano, acerca de la fe es lo más importante del cristianismo, ¿no? Porque andamos por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. Tengo que decir algo muy excelente, muy sublime, que la fe es oír lo imperceptible, es ver lo invisible, es creer en lo increíble y es recibir lo imposible. ¿Saben por qué el capítulo 11 se le llaman los héroes de la fe? No porque ayunaron, no porque oraron, que es bueno, sino por la fe. Os voy a decir algo que tengo en el corazón, si me permites, Pichón. Y esto es muy fuerte, ¿eh? Adelante. Se puede vivir sin orar, pero no se puede vivir sin fe. ¡Guau, qué tremendo!, ¿no? La oración es necesaria mientras que la fe es imprescindible. Os vuelvo a repetir. Comerme un chuletón de ternera con unos pimientos del Padrón, con un pan de pueblo
y con una botella de vino del Ramón Bilbao es necesaria, pero la respiración es imprescindible. La fe es imprescindible en el Evangelio. No digo que no se tiene que orar, hay que orar. Amén, hermano. Pero esa fe, aleluya, que es probada, es digna de confianza, porque la fe es confianza también. Viene del griego pistis o viene también emunar, confianza. Podríamos estar entre yo y Pichón 2 horas hablando de la maravillosa fe, cuando dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. En una traducción más exacta dice, mas el justo por su fidelidad vivirá. Es fe puesta en acción, fidelidad, emunar. Dios es fiel. Fe fiel es lo mismo, confianza, seguridad. Aleluya. ¿Qué puedo deciros de la fe, hermano? Que la fe son los fundamentos del cristianismo. Pichón, tendrás todo el conocimiento que tengas. Si no tienes fe, te caes. Fracasas. Porque lo que quieren todas las falsas doctrinas es apostatar de la fe. Apostatando de la fe, dejando la verdad de la fe, te pierdes. Los que se glorian en la ley de la gracia han caído. Es la fe que tú has recibido por la palabra de Dios, es la fe fundamental, hermano, y esa fe es probada, y la fe que es probada es digna de confianza, de decir, amén, echa la plata al fuego y saldrá alhaja fundidor. Por tanto, todo cristiano que no es probado no es digno de confianza, pero la fe que es probada, que somos de Dios, hermano, la fe nos hace permanecer, hermano. ¿Os acordáis? Dice, cualquiera que oye mi palabra y la cumple, claro. Cuando oigo su palabra tengo la fe y la fe es el fundamento de la palabra, porque dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que tiene el principio y el fin de nuestra fe. ¿Qué puedo decir de la fe? Pues me tiraría 2 horas sin parar de hablar de la fe, que es genuina y que es maravillosa y que le hemos recibido esa fe especial por la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Adelante, Pichón, di lo que quieras porque tú también eres una bendición. Nada, pues decir sencillamente que la fe sin obras es muerta, como nos dice Santiago, bien claro. Decir, como decía el hermano, la palabra en hebreo para fe es emuná, pero emuná quiere decir, además de fe, fidelidad. Y luego en griego la palabra para fe es pistis, pero la misma etimología dice que para fidelidad es la palabra pistos. Pistis, pistos, emuná en hebreo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que la fe es una moneda de 2 caras. Fe y fidelidad. ¿Cómo sé que tengo fe? Si soy fiel. Ahí está la prueba. Si no tengo fidelidad, si no soy fiel, no tengo fe. ¿Cómo sé que mi fe es buena? Si soy fiel. Por tanto, no te quedes solo con una cara de la moneda. Fe, fidelidad. Emuná, muy bien. Fidelidad, fe, pistis, pistos. Es lo mismo. La misma raíz etimológica y la misma palabra. Adelante con otra pregunta. Nuestro hermano David Jiménez nos dice qué diferencia hay entre perdón de pecados a la justificación de los pecados. Adelante, tú sigue. Y yo detrás. Sí. Pues nada, decir que es una parte de ese perdón, porque si no somos justificados no podemos ser perdonados. Tenemos que decir que para ser justificado tuvo que ponerse por medio nuestro Señor. Somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Por tanto, sin fe es imposible que seamos justificados. Sin Cristo no podemos ser justificados. Y eso nos lleva al perdón. ¿Por qué quiero decir eso? Porque ¿creéis que podía ser el hombre perdonado de verdad? No perdonado cubriendo y que luego apareciera otra vez el pecado, sino quitando el pecado, si no es por nuestro Cristo. Entonces hubo un cambio de valores en el Calvario. Cristo tomó sobre sus hombros nuestro pecado y nos dio de su justicia.
Amén. Pero así como el pecado no entró en el corazón de nuestro Cristo, sino que estuvo sobre sus hombros, nosotros no somos justos, somos justificados en Él. Así que tenemos que decir que, por eso dice, por la fe alcanzaron, por la fe fueron justificados, pero no por ellos, sino por aquel que es autor y consumador de la fe. Como dice Hebreos 12, es nuestro Cristo. Por supuesto. Adelante, Luis. Yo decía una vez predicando, no soy perfecto, pero soy perdonado. Aleluya. No soy perfecto, pero soy perdonado. Y soy perdonado por la obra maravillosa del Calvario, porque Dios me ha justificado, me ha hecho justo delante de Él, apartando de mí todos los pecados y, como ha dicho el hermano, imputados sobre sus hombros, porque ustedes saben que hay 3 imputaciones, la de Adán hacia toda la humanidad, hemos sido imputados, aleluya, luego la de nosotros hacia Cristo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que en vosotros sea hecho justicia de Dios en él. Si Cristo por imputación fuera llevado todos nuestros pecados sobre él y él condenó al pecado en su propia carne, lo que nosotros hemos sido echados sobre nuestros hombros es su justicia. Por tanto, cuando Dios nos ve, hemos sido cubiertos de la justicia de Dios. Aleluya. Y cuando Dios nos ve por medio del Hijo y te dice como que nunca hubieras pecado jamás, porque te ha hecho justo. Y puedes presentarte ante Dios por la justicia imputada desde el Calvario. Y eso se le llama, hermano, la santidad posicional. Te trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aleluya, como Dios como juez te ha declarado justo y santo. Ahora como médico cirujano te mete la espada, aleluya, que es viva y eficaz, más cortante que toda una espada de filo que te penetra, te corta el alma, el espíritu, la cordura, los tuétanos, te abstiene los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es penetrante, tajante, operante, te ha cortado el cuello, pero qué bien te ha hecho, y va sacando poco a poco toda la ponzoña de ti. Si lo haría en un día, morirías del dolor, pero progresivamente, hasta la santidad gloriosa del cielo, va progresando sobre ti, apartando de ti toda la maldad y poniendo justicia y poniendo eso, aleluya. ¿Por qué? Porque progresivamente estás apartando del pecado y viviendo la santidad por docilidad. Por eso siempre digo, hermano, que el Evangelio no es esfuerzo humano, es docilidad al Espíritu Santo. Cuando tú eres dócil, la santidad es progresiva sobre mí, hermanos, y va haciendo la obra, aleluya. Me encanta, hermano, gloria al Señor. Por tanto, ahí está lo justificado y lo perdonado. Son 2 caras de una misma moneda. Aleluya, porque si Dios te perdona y no te justifica, pues no te sirve para nada. Pero si Dios te perdona y te justifica y te dice como que nunca hubieras pecado jamás, el pecado ya no está en ti. El pecado Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario, aleluya, y te ha hecho santo, justo delante de Dios en el nombre de Jesús, no por méritos, sino por la fe en Jesucristo. Adelante. Muy, muy hermoso eso de docilidad. Decir que el Señor decía ser mansos y humildes de corazón. Y la palabra manso es dócil a la mano. Por tanto, tenemos que ser dóciles a la mano de nuestro Señor, para que Él nos pueda moldear, nos pueda guiar, nos pueda enseñar, por supuesto. Adelante con otra pregunta. Amén. Quiero darle las gracias, a ver que lo tengo aquí, al hermano Miguel Jiménez, que nos hace este comentario. Dice, gracias Jerónimo y a los hermanos por responder. Soy la bendición de Dios derramada de sus manos cada noche que os escucho. Gracias a Dios por vuestras vidas. Este programa, como siempre se ha dicho, se hace pues para bendecir al pueblo. Tenemos a estas maravillas de siervos que Dios nos presta y sale pues lo que tiene que salir. Bendición tanto para los que realizamos este programa, que nos sirve de bendición y de aprendizaje, como para el pueblo. Y acaban de escribir una pregunta. La voy a recuperar. Porque todo lo que tiene que ver con Cristo, saben ustedes que va por delante de todas las preguntas.
Esperamos que se siente el tío Luis. Dice Sí, Abraham Jiménez Rosillo. Dice, buenas noches, que Dios os bendiga. Mi pregunta es, cuando Jesús, en el Getsemaní, viene un ángel para fortalecerle a Jesús, que era que tenía miedo por lo que tenía que pasar bendiciones. O sea, nos pregunta que si el ángel vino a fortalecer a Jesús en el Getsemaní porque tenía miedo. Adelante. decir que miedo nunca. Las fobias son resultado del pecado. ¿Cuándo aparece el miedo por primera vez en la Biblia? Tuve miedo y me escondí. Pero aquel que dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿cómo va a tener miedo? Lo que sucede es que ahí en el Getsemaní, la prensa, como se llama de aceite, aquel que es el Cristos, el ungido, pues estaba siendo machacado de una manera tan tremenda, que sabemos que la hematridosis apareció y apareció rompiendo los capilares de su frente, ¿verdad? Uniendo a ese sudor, y eran como grandes gotas de sangre. Había tal padecimiento por lo que venía, pero no por miedo, sino porque era muy grande. Algo que jamás había experimentado. Algo que tenía que tratar de cargar nuestro pecado y que el rostro del Padre se volviera de él. Era algo tan tremendo. Nuestro hermano Luis nos va a decir algo precioso seguro sobre esto. Pero decir que miedo, nunca. ¿Por qué miedo nunca? Porque hay un rasgo de nuestro Cristo tan tremendo que pocas horas antes, unas horas antes simplemente de ir a orar al Getsemaní, empieza a lavar a los discípulos, ¿verdad?, los pies. Y hace un gesto tan tremendo a lo que venía a luchar de esa manera tan tremenda. Cuando alguien sube al ring y esa lucha es fuerte y ven que no puede, ¿qué hacen? Tiran la toalla, ¿verdad? Pues dice que nuestro Cristo se ató la toalla y empezó a lavar los pies, sabiendo lo que le venía. Así que así es nuestro Señor. Él nunca iba a tirar la toalla, Él no tiene miedo, sino que la toalla ya la tenía ceñida para lo que viniera. Adelante, Luis. Bueno, el Getsemaní se le llama el clímax de la cristología, el lugar más santísimo de la cristología. Podemos decir, hermano, que su sudor eran como gruesas gotas de sangre, porque que Cristo Pichón tenga, Jesús tenga hambre, tenga sed, se canse, se duerma, pues lo vemos humano, pero eso no me da tanta fuerza como humano. A Cristo lo veo más humano en el Getsemaní, y eso glorifico a Dios por ello, porque lo veo que no tiene tan solo debilidades humanas, sino también debilidades psicológicas. Y dice la Biblia, y tuvo angustia, angosto, aplastado, como prensa de aceite. Tuvo agonía, espanto. Tuvo tristeza hasta la muerte. Tremendo, hermanos. De tal manera que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Aleluya. Y yo digo por qué. Porque el dolor que él tuvo más dolor en el Getsemaní que la cruz. Porque la cruz es el resultado del Getsemaní. El Getsemaní se hizo, hermano, gloria al Señor, la decisión, mientras que el sacrificio fue la cruz del Calvario. Pero la decisión se tomó en el Getsemaní. Es más fuerte el dolor del alma que el dolor del cuerpo. Por tanto, Jesús tenía un dolor tremendo, hermano, gloria al Señor, de tal manera que nos dice Hebreos, y suplicó con lloros y ruegos a aquel que le podía librar de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. La Biblia también nos enseña de alguna manera, hermano, que un ángel vino a fortalecer, pero no vino a fortalecer su cuerpo, vino a fortalecer su ánimo, para que se cumpliera también lo que dice Pablo, por el galardón puesto delante de él,
sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Quiere decir que era un mensaje de Dios para fortalecimiento de su ánimo, que lo necesitaba también, hermano, como hombre. Y fue fortalecido por el ángel. Y yo digo también por qué. Porque nosotros tenemos un dolor pasado y un dolor presente, pero no sabemos el dolor futuro. Cristo sabía el dolor presente, pasado y futuro. Por tanto, el dolor era intenso, porque el dolor es conforme a la capacidad. Y el amor también, ¿lo sabías, Pichón? Se ama por capacidad y se duele por capacidad. Si yo tengo un dolor 8 y una capacidad 6, me desmayo, porque es más grande mi dolor que mi capacidad. Cristo, su capacidad era universal, su amor era universal. Y yo digo, ¿por qué el dolor tuvo que ser universal? Porque el dolor tuvo que estar a la altura del pecado, que era universal, pero su amor lo sobrepasó. Aleluya, porque su amor es infinito. Gloria a Dios, hermano. Por tanto, el dolor estuvo a la altura del pecado para sobrepasarlo, porque era, hermano, gloria al Señor, el sustituto de toda la humanidad. Por tanto, esto nos llena el corazón, hermano, y el alma, hablar de la persona de nuestro Maestro en el Getsemaní, hermano, diciendo, Padre, si es posible. Ay, Dios mío, si es posible. Si hay otra forma. Mira a ver, Padre, y por primera vez el Padre dice, no, hijo mío, esta es la voluntad. Pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo siempre tengo ahí predicando, y lo voy a decir también aquí. Yo creo que el Padre se presentaría ante él con la copa de la ira y le diría, mira, hijo mío, tú y yo siempre hemos bebido la copa de nuestro amor, porque el amor en las tres personas de la Trinidad es infinito y glorioso. Es desbordante el amor de Dios en ellos. Y ahora le lleva la copa y le dice, tú y yo siempre hemos bebido la copa de nuestro amor, pero hoy eres el sustituto de toda la humanidad. Si tú bebes la copa de mi ira, el mundo beberá la copa de mi amor. Y cuando entiende el hijo, dice, pues no se haga mi voluntad, se haga la tuya. En esa voluntad todos hemos sido salvos. La voluntad de dar todo por recibir todo. Amén, hermanos. Y el amor llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, el Getsemaní es, la cruz es el resultado del Getsemaní. Si no hay Getsemaní, no hay cruz. Pero bendito Getsemaní y bendito Dios que fortaleció para que veamos que es hombre. Yo digo, ¿por qué tenemos que ver en Jesús verdaderamente hombre? ¿Por qué? Porque todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Tenemos que ver que es una persona divinhumana y es semejante a todos nosotros. Cristo vino a experimentar todas nuestras debilidades, tentaciones, la obediencia, aleluya. Vino a experimentar todo. Y yo digo, ¿por qué necesitamos ver a Jesús humano? Yo siempre tengo esta expresión que es mía y yo he llorado mucho por esto y ahora estoy llorando. Y yo digo que cuanto más humano veas a Cristo, más Dios es. Su humanidad no eclipsa, sino que glorifica a Dios, su humanidad. Por tanto, esa es la expresión. Cuanto más humano veas a Cristo, más Dios es. Su humanidad no eclipsa, sino que glorifica a Dios. Por eso vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios me los bendiga. Dios le bendiga, hermano Carlos, compadre. Dios te bendiga, Luis, da gusto escucharte, hijo. Qué bendición. La gloria, en fin, una bendición de Dios. ¿Qué tal, Pichón? Pues nada, aquí gozando, disfrutando. Los dos hermanos que tenían que entrar no han entrado, pero aquí hemos disfrutado el hermano Luis y yo, mano a mano. Y muy bien, la verdad que hemos disfrutado. Menudas dos firmas, válgame Dios. Bueno, creo que os han invitado al Lechazo por allí, por el Alfaro o algo así. Un hermano que he leído por aquí que vayáis para allí, para Logroño. Sí. ¿Lo tienes? Sí, sí. Aranda. Está en pantalla, tío.
A la iglesia del alfarero. Dios bendiga a la iglesia del alfarero, que los quiero mucho. He ido a la iglesia del Más dice, tengo ganas de conoceros, el Luis es pariente mío, lo digo de verdad, quedar y os espero. Ahora, si no va el director, vosotros tampoco vais, ¿eh? No, pero si vamos tiene que venir el director, por supuesto. Claro. Un abrazo cariñoso para vosotros, compañeros. Y nada, decirles que, bueno, quisiera compartir algo con vosotros. Ayer bauticé, compadre, a mi nieto con 18 años. Lo pasamos por las aguas y la verdad es que ya es difícil a nuestra edad emocionarnos por algo, ¿no? De alguna manera, estamos muy habituados. Y de verdad que, qué bendición de Dios. Además es una criatura que es extraordinaria, no porque sea mi nieto. Pero tiene un corazón para Dios como nosotros antiguamente. Luis, Amén. no quiero más las cosas de Dios, me seca. Pero todo Dios, todo Dios, todo Dios, todo Dios. Amén. Sale un poco por ahí, hombre. No, Dios, culto, Dios, Biblia. En fin, estoy muy orgulloso de él, la verdad. Y es un gozo. Y le han dado diplomas ahí en Santander a los que se habían bautizado. Y amigos míos, las iglesias todavía nacen hijos. Amén. Amén. Y la obra, como es de Dios, pues no la puede destruir absolutamente nada, ni nadie. Amén. Y está viendo en Santander, ¿eh? En Santander igual, imaginaros que hay 200 personas, es fácil que haya 90 jóvenes. No miento los jóvenes, que es una bendición, es una bendición enorme de la parte del Señor. Bueno, pues bendiciones de Dios, queridos, y nada, Pichón, antes de decir nada, me vais a permitir. Jero, mañana tenemos a nuestro hermano Pichi, ¿no? Sí, ya lo pongo. Amén. Mañana seguiremos disfrutando de las cosas de Dios. Viernes tenemos a otro hermano, que creo que lo conoces, Pichón, ¿no? Mariano de Lanzarote. Amén, sí. Bueno, mi hermano presidente, y bueno, es nombre de Dios también, ¿eh? Y el sábado tendremos un punto especial porque será el último día que estaremos emitiendo y ya daremos paso a las vacaciones. Es decir, cerramos este sábado y nos reincorporamos el día 10 de septiembre. Vamos a descansar y vamos a dejar también que los hermanos descansen. Y bueno, hermanos, ya sabéis que os agradecemos enormemente la fidelidad y el fruto de este canal en cuanto a bendición para muchas almas. Pero esto se hace por y para ustedes, ¿eh? Todo lo que hace tanto Pichón como Luis, como todos los componentes de este equipo, colaboradores, los hombres que entran son realmente extraordinarios y lo digo a voz alta, hombres con testimonio, hombres con conocimiento, que son los que realmente, de alguna forma, se están formando en sus terrenos y en toda España, pues con el conocimiento que tienen, queridos, ha sido una bendición. Pero recalcar, queridos hermanos, que la juventud que está entrando, va a ser una grandeza. Así que, Pichón, despídete, Luis, despediros de la audiencia y luego ya, hermano Jeromo, das gracias a Dios y luego nos quedamos 2 minutos, ¿vale? Adelante, Pichón. Pues nada, agradecer pues a toda la audiencia porque, como digo siempre, este programa sin vosotros sería imposible. Hay otros programas que vienen, predican pero no, aquí si no hay preguntas no podemos responder. Así que agradeceros vuestra fidelidad, que estéis ahí y deciros que en septiembre estamos por aquí. Así que esperamos que a la vuelta estéis ahí, que el Señor os bendiga poderosamente y bendiciones para vosotros y vuestras casas en el nombre de Jesús.
Además, el día 10 creo que es miércoles, o sea que vas a empezar todo después de la mañana. Adelante, Luis. Bueno, pues para mí es un privilegio de que mi hermano Pichón me haya llamado. Y aunque no han estado los otros dos hermanos, que yo siempre le digo al Pichón, mira a ver quién va a entrar, que quiero que entren buenos, para que yo quedarme en segundo plano. Pero no, hoy ha sido mano a mano con mi hermano Pichón. Pero conmigo y Pichón tiramos a España por donde quiera. Válgame Dios de mi vida. De sobra, hermano, gracias a Dios, porque nunca os olvidéis que Pichón es el profe de España. Y es un hombre muy grande. Amén. Gracias por llamarme, hermano, por tener ese privilegio. Me escribía, se pone, Luis, ¿quieres estar? Digo, hombre, si me lo dice un hombre tan grande como tú, ¿cómo no voy a entrar? Y bueno, mi compadre, que Dios me lo bendiga. Y quiero decir de Santander, pues que no tengo palabras para explicar todo el bien que yo he estado predicando en Santander en estos tiempos. Y la juventud es de lo mejor que he visto. Es una de las mejores iglesias que he visto yo en España, Santander. Si algún día Dios me da el privilegio, ojalá la pastoree. Amén. Porque es que eso es lo mejor que he visto, hermano, de verdad. Son iglesias que no te puedo explicar, hermano, cuánta bendición, cuánto anciano, cuánta juventud, cuántas personas. Son buenos todos. Que Dios me los bendiga y que estoy siempre agradecido porque me llamaron para la juventud, para dar estudios. Tuve que predicar en ¿cuántos días? En 3 días, 7 veces, otro día 2 días, otras 4 veces, o sea, me exprimen, pero bendito sea el Dios del cielo que me llamaron y disfruté con mis hermanos de Santander. Ya sé que ha habido los bautizos, que Dios los bendiga muchísimo. Pues nada, agradecido por estar en este programa y que Dios bendiga a toda la audiencia y hasta la próxima. Bueno, escúchame, me comprometo, el día 10, si no pasa nada, también lo hago, si no te parece mal, si te acuerdas. Muy bien. ¿Vale? Claro Trae a 2 buenos, hombre. Trae a 2 buenos. Sus buenos son, es que puedan venir. Al final los hermanos posiblemente han tenido algún problema. Lógicamente son gente seria. Lo que pasa es que hay circunstancias, como ustedes están viendo también, que estamos llamando efectivamente a lo mejor en el sentido de conocimiento, ¿no? No, ya mi compadre que estaba de pastor y no podía. Claro. Que lo entiendo, hermano, lo entiendo. Y a veces surgen, como son pastores o son responsables o son profesores, pues indudablemente a veces salen inconvenientes. Por ese motivo, no por falta de seriedad ni por falta de interés, porque ellos se la gozan también, se la gozan. Entrar en este programa pues es una bendición también para ellos, Jero, hermano Jero. Voy, tío Carlos. No sé por qué no me permite encender la cámara del ordenador. Bueno, pues dilo desde ahí, déjate que ya te conocemos, que te conocemos. Amén. Bendecido, como siempre, tío Carlos, tío Pichón, tío Luis. Yo siempre digo lo mismo cuando quedamos y no aparece alguien. Siempre digo que estamos los que Dios ha querido que estén. Es verdad que los hermanos son una bendición, enriquecen mucho, pero hoy, no sé, a Dios le ha placido pues, que estén el tío Pichón y el tío Luis. Yo también he metido por ahí un poco la pata contestando. Y como ellos me lo permiten, yo me la gozo. Pero, a ver, tenemos aquí, tío Carlos, usted es el director. El coloquio ya no está hasta septiembre y nos escriben esto. Yo lo leo y hacemos lo que usted diga. El nombre JSS dice: buenas noches, si no tengo fe no soy salvo, estoy pasando por una patología de enfermedad rara y por eso me siento que no tengo fe, y añade, y estoy con depresión. Yo creo, tío, que no nos podemos ir hasta septiembre y dejarle así. Nada, decirle al hermano que con sus propias palabras está diciendo que tiene fe. ¿Por qué? Alguien que no tiene fe no es capaz de decir tengo fe, no tengo fe. Esas dudas se tienen porque hay fe. Así que, como había una alabanza que decía creo, por eso a veces también dudo. Entonces, decirle al hermano que claro que tiene fe y que el Señor te la va a multiplicar y la va a hacer crecer. Y lo más hermoso que hay para que crezca la fe es oír la palabra, leer la palabra. Así que escucha predicaciones,
lee la Escritura y tu fe va a aumentar al 100%. Así que un abrazo desde aquí y ánimo, porque el Señor está contigo. Vamos a hacer una cosa, Luis. Dar una oración. Sí, la fe no es un sentimiento, la fe es conocimiento. Por tanto, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por tanto, que no lo sientas, eso no quiere decir que Dios no esté ahí. ¿Me entiendes? Porque por encima de todo sentimiento, mira, nuestro hermano Job, cuando estaba en más prueba, no sintió a Dios. Sin embargo, él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. La palabra yo sé significa conocimiento, yo lo sé. Él no me puede defraudar. Por tanto, tienes fe. Si no, no lo escribirías. Que tengas una enfermedad, hermano, y que no se sane, eso no quiere decir que no tengas fe. Por tanto, usted es salvo como el hermano Luis, como el hermano Pichón, como el hermano Carlos. Amén. Con tus palabras ya has confesado que tienes fe, porque si no, no lo habías dicho y nos habías mandado para marchar, dejarme en paz. Sin embargo, tienes fe y me puedes decir, es que tengo dudas. La duda no es pecado, la duda es a causa de la fe, porque si no tuvieras fe no tuvieras dudas. La incredulidad es lo malo, esa es la mala. Pero usted no tiene incredulidad porque ha hablado, porque quiere, porque ama a Dios, por encima de todo sentimiento, por encima de toda enfermedad. Usted cree en Dios y esa es la fe, que es la que vence al mundo. Por tanto, usted tiene fe, hermano, ¿eh? Viva tranquilo, viva gozando y no dude ni por un momento. Aleluya, Dios está con usted. Adelante. Amén. Haz una oración, Luis, por él. Sí, hermano. Venga, adelante. Oh Dios y Padre Celestial, oro por este hermano, Señor, donde tiene tantas cosas en su mente, Padre. Ato su mente a la mente de Cristo y proclamo victoria y liberación de todo perjuicio humano. Te pido ahora, Señor, que aumente su fe, que al nivel que esté escuchándonos, Señor, su fe crezca. Aleluya. Que tu nombre sea glorificado. Yo reprendo toda enfermedad, todo dolor, toda infección. Todo lo que produzca mal es en las llagas de Cristo, Padre. Visita ahora a tu Hijo, Señor, es tuyo. Tú lo has comprado con tu sangre. Aleluya. Gracias porque estás de nuestra parte y podemos decir que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Aleluya. Gracias por su sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pues nada, hermanos, los esperamos mañana con nuestro hermano Pichi y seguiremos disfrutando de las cosas de Dios. Sácanos, Jero. Sí, tío. Sácanos ya de la emisión, hermano. Ya hemos dado gracias a Dios de alguna manera, ¿vale? Perfecto. Te quedas, Pichón, un momento.